convocar esta rueda de prensa donde están presentes en este auditorio medios tanto nacionales como internacionales, con el objeto de dar detalles precisos que van más allá de una simple información periodística, sino queremos también hacer una muy breve, obviamente por el tiempo, descripción de carácter, vamos a decirlo así, penal, con los elementos de convicción criminalístico que hemos recabado, con las experticias forenses que obviamente hemos determinado para esclarecer lo que yo he llamado el cangrejo de la década. No es un simple cangrejo, porque estamos hablando de un hecho punible aterrador, con visos escalofriantes, que los vamos a presentar, sobre, yo lo diría en escala de la siguiente manera: el secuestro inicialmente por sicarios, la desaparición, porque fue así la secuencia, y finalmente el asesinato a través de arma de fuego, de disparo, del líder revolucionario, del profesor, de larga trayectoria, muy querido por todos nosotros, a quienes lo hemos conocido personalmente y a quienes de alguna manera también de manera indirecta pudieron conocerlo, el profesor Carlos Lanz. Una, vamos a decirlo así, espeluznante trama que mezcla como una especie de cóctel de la muerte, como un cóctel del terror. Yo diría múltiples móviles criminales, donde inclusive se le intentó dar durante muchos meses y aproximadamente 2 años, ya en agosto hubiese sido 2 años de investigación y búsqueda, agosto del año 2022, el hecho ocurre el 8 de agosto del año 2020. Se le quiso dar incluso hasta avisos de que hubiese sido un móvil político. Hoy, tal como nos corresponde, con pruebas irrefutables, contundentes y demoledoras, vamos a detallar el por qué y cómo y cuándo ocurrió este abominable crimen. Que incluso, hay que decirlo, fue utilizado para que tuviese repercusión internacional y señalar indignamente al Estado venezolano. Que 3 meses antes del hecho, es decir, de la desaparición de Carlos Lanz, la señora Kumare, si me permiten mostrar una foto reciente, mientras ha sido entrevistada. Podemos verla en pantalla ya de manera más. Ese es el momento en que se le detiene y se le allana su casa, una de sus casas, porque aparece luego como propietaria encubierta vía testaferro con blanqueo de capitales de Tito Viloria, de una casa de playa en Tucacas, de 2 apartamentos en Maracay, Estado Aragua, de una finca de 80.000 metros cuadrados en Cojedes, de camionetas, de carros, etcétera. Glenn Castellano admite en su delación él mismo haber participado del asesinato de Carlos Lanz por mandato directo de Maggie Kumare. No olvidemos, para identificar el personaje.
que creyeron iba a tener la coartada perfecta diciendo que no, esto fue una extracción de mercenarios extranjeros del Estado sionista de Israel, de Estados Unidos de América. Creyeron que esa iba a ser su coartada perfecta. Aportada, una coartada perfecta que siempre fue burda y de ofensa incluso al propio Carlos Lanz. De seguro fue aportada esa coartada en su mente por esta persona acá conocida como Tito Viloria, de una antigua militancia en el Partido Socialista de Trabajadores. Se autocalificaba él mismo de troquista, por lo tanto manejaba el discurso, ¿verdad?, de presentar este hecho, porque yo estoy convencido, yo lo entrevisté a él, y yo le pregunto, ¿por qué crees tú que Carlos Lanz fue desaparecido y lamentablemente de seguro asesinado? Y él a sangre fría, obviamente pálido, y su rostro, su perfil, a pesar de que quería aparentar tranquilidad, estaba altamente nervioso, con el movimiento de piernas, con la resequedad en la boca, decía, no, sin duda fue una extracción de una potencia extranjera. Yo le digo, ¿cuál? Entonces tuvo la desfachatez de decir que fue el Estado de Israel, llevárselo y luego entregárselo, así tal lo dijo, a Canadá. Yo digo, dame las pruebas de eso, dame las pruebas, dame los elementos. ¿Por qué eso pudiese ocurrir con Carlos Lanz a sus 74 años de edad, dedicado de hace mucho tiempo a la docencia, etcétera? Y refiere y dice, bueno, esa fue una pase factura, una venganza, por él haber participado en el secuestro de William Frank Nihouse, que por cierto apareció con vida, no así el caso de Carlos Lanz. Yo le digo, mira, ¿tú crees que a 2 años de estos hechos tú vas a mantener esa versión? Y a mí, en lo personal me lo dijo, habían fiscales nacionales, habían funcionarios del 6CPC, del SEBIN, del GOES, dijo que sí. O sea, ¿cómo es posible que 2 años después Tito Viloria diga, aprovechándose que fue dirigente sindical, que es abogado, que esa fue, según ellos, la razón por la cual desapareció Carlos Lanz? Que 3 meses antes del hecho, Maggie Kumare le encomienda desaparecer a Carlos Lanz, para lo cual ella le aporta a él un pago de $8.000. Que se discriminaron así. Glenn Castellano lo dice con la mayor desfachatez. $5.000 para un plan, que luego voy a dar su nombre, de Tocorón, 2 sicarios y 2 sicarios más, es decir, para 3 personas $5.000. Y para él, como el facilitador, el contratador de estos asesinos, $3.000. Los billetes que le entrega Maggie Kumare 3 meses antes de este brutal hecho. Y hay un dato revelador. Ella le dice, no es solamente desaparecer, o sea, que no se sepa dónde está, es que el cadáver nunca deberá encontrarse. Oído con esto. Luego de su desaparición, o como quieran, secuestro, desaparición y asesinato, el cadáver, le dice ella, nunca debiera encontrarse. Imagínense ustedes, que ella ya estaba obstinada de la manera como Carlos Lanz obstaculizaba sus negocios de corrupción. Porque ella, nos dice Glenn Castellano, a una pregunta que yo le digo, ¿cuáles eran esos negocios? Me dice, bueno, ella manejó mucho dinero, partidas presupuestarias normales,
como créditos adicionales, siendo directora regional del INSE, Aragua. Y tenía un staff de proveedores que él calcula aproximadamente pudieran haber llegado a 18, donde incluso él, Glenn Castellano, era uno de ellos, por la vía de buscarle amigos que fuesen proveedores de alimentos. En el caso de Tito Viloria, aparece como su principal proveedor y presumimos su testaferro, principal proveedor. Calculen ustedes, alguien que era un dirigente sindical modesto, de pronto era el proveedor, él mismo me lo confesó, de alimentos, franelas, gorras, equipos de oficina, etcétera. Él, el principal proveedor, junto a 17 más. Yo le pregunto a Tito Viloria, explícame si tú has sido toda la vida un dirigente sindical, un militante de base de los troquistas, explícame cómo tú tienes estos bienes. Y le pregunto, ¿cuáles son tus bienes a nombre tuyo? Porque tenemos ya las copias de los mismos. Y él dice, la finca de 8 hectáreas, la casa de playa en Tucaca, camioneta, carro, los apartamentos de Maracayo. Le digo, oye, increíble. Que todas esas bienes eran objetivos y finalmente de Mayicumare. Vean ustedes la orden que da Mayicumare, que no aparezca el cadáver. No es que solo desaparezca Carlos Lanz, es que no aparezca el cadáver. ¿De qué? ¿Qué creen ustedes? De una cochinera, donde habían 9 cochinos, bien papeados. Y ustedes dirán, ¿y para qué será? Según la delación, oigan bien, la delación certificada, firmada de Glenn Castellano y ya con órdenes de aprehensión en la cual lo va a decir en un tribunal, ¿era para qué? Finalmente, con la peor enseñanza de las casas de pique de Colombia, porque ese ha sido el mal vecino que le ha importado a nuestro país mutaciones de delincuencia totalmente atroces que no conocían los venezolanos, como las casas de pique, el desmembramiento de cuerpos previamente asesinados. ¿Para qué? Para desaparecer los rastros del hecho. Y eso fue lo que ocurrió, lamentablemente, según la delación de Glenn Castellano, con el cadáver de Carlos Lanz. Según Glenn Castellano, los 2 sicarios utilizaron cada uno un machete, es decir, 2 machetes, y el capataz, Elsie Becerra, un cuchillo, para entre los 3 desmembrar, mutilar el cuerpo de Carlos Lanz, comenzando por brazos y manos, posteriormente piernas y pies, luego el tronco y finalmente la cabeza, y lanzársela paso a paso durante un lapso de 45 minutos a la cochinera. Criminal, no solo el hecho material del crimen, sino también un crimen moral de querer luego decir que esto fue una, entre comillas, desaparición forzada atribuible al Estado venezolano. Se cansaron de decirlo, ese mal llamado Comité de Búsqueda Carlos Lanz. Pensemos, oye, ¿por qué será? Y coro le hicieron varios, no solo en Venezuela, sino fuera de Venezuela. Y se frotaban las manos y decían, no, vamos a presentar este caso ante los organismos internacionales de justicia, etcétera, porque en Venezuela no hay justicia, no se está investigando. 200 diligencias en casi 2 años. Un video muy corto, no lo quisimos alargar, de 8 minutos, es muy importante, de este delator y criminal Glenn Castellanos. Adelante.
Buenos días. Hoy 5 de julio del 2022, son las 7:20 de la mañana. Voy a dar las siguientes declaraciones referente al tema. Mi nombre es Helen Rafael Castellano Hernández, cédula 10726-356. Voy a hacer un resumen. Tiene que ver con los acontecimientos de la desaparición de Carlos Lana. 3 meses antes de que sucedieran los hechos, del 8 de agosto, yo hablé con la esposa, donde me solicita, le busque, con la esposa que es Maggi Kumare, que le busque 2 sujetos, 2 malandros, para desaparecer a un ciudadano, a un señor. Ella no me da detalles al momento. Yo hablo con los muchachos, los cuales uno tiene el apodo de bombero, el otro Pedro Basquetbol. Se coordina un dinero en dólares, $5.000 los muchachos. Ella, por el apoyo que le presté, me da 3.000 entre billetes de 50 y de $100. El día de los hechos, ella unos días antes entrega el dinero, un mes antes más o menos, 20 días antes, entrega el dinero, se le cancela a los muchachos, se monta la operación para el día sábado 8 de agosto, donde participa Tito Viloria, que lo invita a una reunión política en Mariara. Lo traslada en el Mitsubishi Lancer azul. De allí lo lleva por la autopista regional del centro, hacia Yagua. Es abordado por los 2 sujetos antes mencionados, una camioneta Explorer azul. Someten a Carlos, lo montan en la camioneta, lo amarran y amordazan. Es llevado con destino a la finca La Fortaleza, en el estado Cojedes, vía El Baúl, propiedad de Tito Viloria. Yo cargaba un Ford Fiesta Balita. Yo me regreso a Maracay, hago como me pidió Maggi Kumare, que llegara al INSE. Me voy en el carrito de mi compañera, un Festival rojo de este mío. Llego al INSE, estoy con ella un buen rato y luego me voy, salgo del INSE del Intercomunal, me dirijo a mi casa, cambio vehículo y me voy hacia el estado Cojedes. Cuando llego a la finca, está Carlos Lana, amordazado y amarrado, sentado en un bloque en una construcción que tiene dicha finca. De allí los 2 muchachos que lo ejecutan, lo llevan a una fosa que habían preparado un día antes el capataz de la finca, el nombre de él. En el trayecto le dicen a Carlos: viejo, ¿sabes que va para eso? Carlos no responde ni nada por el estilo. Cuando llegan a la fosa le piden que se arrodille, a lo cual Carlos se niega, recibe el primer impacto en la sien derecha y posteriormente le propinan el otro disparo. Inicialmente lo iban a enterrar en la fosa, pero después deciden desmembrarlo. Hicieron una cama de plástico, con plástico que venden por metro, lo pegaron 3 líneas de plástico de esa, meten el cuerpo de Carlos allí desnudo, la ropa la meten en una bolsa, los muchachos se quedan con un bolso pequeño que cargaba Carlos en ese momento. Proceden a desmembrarlo y dándoselo a los cochinos para que desaparezcan toda evidencia. Entre los objetos que cargaba Carlos había una condecoración que es una réplica mínima de una espada de Bolívar. Carlos la usaba mucho, la cual está
me la dan unos muchachos que yo la sacaron del bolso y yo la tengo como, vamos a decir, un trofeo de guerra, pues, por decirlo en esos términos. De allí, bueno, yo me retiro a la finca, me vengo para acá y se hicieron lo que ordinariamente se activó un comité de búsqueda, bueno, por Zaida Suárez, Tito Viloria, Darwin, que es esposo para ese momento de una de las hijas de Maggi, las hijas de Maggi. Ok, se hizo toda una alaraca allí con el tema de la desaparición, se hicieron marchas, murales, todo ese tipo de cosas. En la fecha posterior al mural, el día del mural, Zaida Suárez me dice que se había extralimitado la situación pensando que no iba a tener tanta trascendencia. Ocurrió eso, después hicieron como una guerra o un falso positivo haciendo ver que había sido el Mossad, la CIA, a través de una empresa de unos generales venezolanos de nombre Protocol, para que habían negociado a Carlos Lanz con el enemigo, o sea, con las potencias extranjeras, y era un pase de factura por el caso Nijau. Pero resulta que no, pues eso fue una obra endógena de, bueno, la esposa y el círculo más allegado a Carlos Lanz, que hicieron tal desaparición, pero tal operación. Ok, cuando van a desmembrar a Carlos, pero trasladan de la fosa a la cama de plástico, eso fue, o sea, un mantel de plástico. Ese material, ese plástico lo compró Tito y lo unió con cinta de embalar, haciendo un largo, o sea, un ancho como de 3 metros de longitud, precisamente para que no hubiesen rastros allí. El capataz Eli es uno de los que participa en la desmembración con un cuchillo, y los dos matadores con machete, y se lo van dando a los animales que estaban en ese momento. Hasta cuando estaba activa esa cochinera, el último animal de eso, de lo que se comió a Carlos, lo mataron fue en diciembre, que era el único de ese momento que suceden los hechos. En donde debo recordar que Carlos Lanz, en honor a su militancia revolucionaria, cuando estos sicarios le dicen que se arrodille para matarlo, dijo: no, si me van a matar, yo muero de pie. Y así ocurrió. Y la presentación de la delación y la confesión de Glenn Castellanos como coautor, como partícipe directo del hecho, de que efectivamente fue un sicariato. Fue un acto aberrante de muerte por encargo. Y que efectivamente cuando ellos lanzan esa coartada contra el Estado venezolano, amenazando con ir a la Corte Penal, es la parte escatológica de la política más mediocre, donde algunos se suman, algunos pseudo intelectuales se suman, o algunos coristas de redes sociales, para difamar, para ofender. Inclusive decían que hasta a mi persona. Ese comité llegó a decir: bueno, al fiscal general de la República, Tareguí Lanza, lo vamos a llevar a la Corte Penal Internacional por encubridor. O sea, que el Ministerio Público estaba encubriendo, que estábamos haciendo mal las investigaciones. ¿Por qué? Bueno, porque no presentábamos lo impresentable. ¿Qué era lo impresentable? Bueno, decir que un agente del Estado, policial, militar, etcétera, era el responsable, el autor material e intelectual de este abominable crimen. Creo que esa es sin duda la razón por la cual esta gente hizo eso. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia y a todo el equipo, obviamente, de investigadores, de técnicos forenses,
tanto de Senamé como de la Unidad Criminalística del Ministerio Público, que nos han apoyado de manera incondicional para esclarecer este hecho y para seguir investigándolo. Muchas gracias, muy buenas tardes.